Muy bien, pues vamos a continuar hablando acerca del primero de todos los libros, ¿no?, que encontramos en la Biblia, y que es el libro del Génesis. Y simplemente como curiosidad, recordaros que aunque el Génesis es el libro que nos habla acerca del principio de todas las cosas, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, ¿vale? Lo digo porque no sé que algún día os lleven a un programa o a un concurso de eso y os pregunten ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Por 1.000.000 de euros, ¿no? Y tú digas Génesis, entonces nos quedemos sin el 10% de ese dinero, que serían 100.000 euros y que nos vendrían muy bien, ¿eh? Entonces, recordar esto, ¿no? Porque son detalles que están ahí y que si uno no lo escucha, pues Génesis es el más antiguo en cuanto a lo que relata, pero en cuanto a literatura y escritura, el primer libro de la Biblia es el libro de Job, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta. Pero nosotros estamos mirando en este momento al libro del Génesis, que es el libro que Dios nos ha dado como el origen, el comienzo de todas las cosas. Y estamos hablando acerca de una serie de lecciones prácticas que encontramos en la palabra de Dios y en este caso, en este primer libro de la Escritura, y que son esas grandes enseñanzas que tenemos que oír y recordar una y otra vez para poder hacerlas presentes en nuestra mente y sobre todo, como dice la palabra de Dios, en nuestro corazón. Y hemos visto hasta el día de hoy, en la primera de las enseñanzas, que Dios, como nos muestra la Escritura en el primer capítulo y en el primer versículo de la Biblia, Dios es el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estuvimos hablando que con esta corta y sencilla frase, este versículo, pues se pone punto y final a la discusión de cómo se creó el mundo, cuándo se creó, quién lo creó, cómo se creó. Esto que el mundo sigue de alguna manera discutiendo, para el creyente la respuesta es sencilla: el mundo se creó en el principio y lo creó Dios. Y ya está, no tiene más vuelta de hoja, porque es lo que la Biblia nos revela y es lo que nosotros de alguna manera creemos, porque para el creyente verdadero y genuino la palabra de Dios es la máxima autoridad en todos los sentidos. Entonces, lo que la Biblia dice, nosotros lo creemos, por muy paradójico que pueda parecer, o por muy extravagante, o por muy impresionante, no dejamos de creer lógicamente en lo que Dios ha dejado escrito. Y esto también es importante, porque a lo mejor nosotros no estamos muy habituados al mundo de los debates, al mundo del enfrentamiento entre pensamientos teológicos, pero, por ejemplo, para un católico la Biblia es la palabra de Dios, pero junto con la Escritura, pues ellos le añaden todo lo que tiene que ver con los concilios, con los papas, con lo que la Iglesia aporta, ¿no? Y para ellos es la Biblia más lo que ellos dictaminan, porque ellos piensan que no solamente Dios ha hablado a través de la Escritura, pero para el creyente verdadero la palabra de Dios es única y exclusivamente la que se recoge en ese libro que todos tenemos y que se llama ¿qué? Que se llama Biblia. Y en esa Biblia se nos muestra que todo comenzó con Dios, como os he dicho muchas veces a lo largo de estas reuniones, y lo más importante es que todo terminará con Dios. Es decir, Dios le da origen al mundo, pero Dios también le pone punto y final a la existencia del hombre sobre la tierra tal y como la conocemos, porque la Biblia también nos revela que lo que viene detrás de esto que estamos viviendo es cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, es algo que la Escritura, date cuenta, relata y revela como una esperanza que nosotros no creemos. Que es curioso. Es decir, en la Biblia hay una esperanza de una mejor vida, de una mejor tierra, que tú y yo conocemos, pero que tú y yo no creemos. ¿Por qué? Porque si tú y yo creyésemos realmente en la esperanza que aguarda al creyente después de la muerte, pues no tendríamos miedo a enfrentar precisamente ese momento trágico en la vida del ser humano. Ahora bien, si yo os preguntase y os dijese ¿a quién de los que estáis aquí os gustaría o no os importaría morir? 1, 2, bien, ¿alguno más? El que más o el que menos tiene su temor. Primeramente, el temor a la muerte. Segundo, el temor a Dios. Tercero, el temor a decir, a ver si con la vida que estoy viviendo no me llega. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos claro cómo nos salvamos tú y yo.
Claro, entonces somos un poco como los católicos. A ver si Dios me pilla en un buen momento de mi vida. Si Dios me pilla, como decía Gigi Ávila, si te pilla Dios o la segunda venida de Cristo viendo la tele, te quedas. Pero si te pilla orando, leyendo la Biblia, te vas con Él. No, eso no es verdad. No es verdad. Pero normalmente vivimos aferrados ¿a qué? A las cosas de este mundo. Vivimos aferrados. Y no digo que sea algo malo. ¿Por qué? Porque la propia Escritura dice que Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre y que es raro que el hombre quiera morirse. Salvo que tu vida sea una vida muy desgraciada, puedes entender que quieras morirte. Ahora bien, como vivas medianamente bien, pues te aferras todavía más ¿a qué? A la vida. Y no es malo, pero siempre tenemos que tener una esperanza que el mundo no tiene, que el mundo no entiende y que el mundo no conoce. Y es la esperanza de decir, como se saludaban los creyentes del primer siglo. ¿Sabéis cómo se saludaban? Maranata. Es el saludo que ellos tenían, Maranata. ¿Cristo qué? Cristo viene, ¿por qué? Porque ellos tenían claro esa esperanza. Y precisamente el apóstol Pablo oraba para que los creyentes de aquel tiempo fuesen conscientes de la esperanza, de la gloria a la que Dios nos ha llamado. Pero esto lo hemos oído muchas veces. El problema está cuando realmente lo vivimos. Porque eso cambia drásticamente tu vida y mi vida. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos, por decirlo de alguna manera, inmortales en el sentido de que, no hay temor a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque la muerte es lo mejor que te podría pasar. Qué bien, Samuel, pues ahora cuando salga al cruzar el Cedar Paso, que me atropelle un camión. Nadie va pensando en eso. Nadie va pensando como el apóstol Pablo, claro, como él ya vio lo que había allí, él dijo, claro, lo que hay allí es glorioso, lo que hay aquí es sufrimiento. Yo deseo que irme para allá, pero el apóstol Pablo dijo, por causa de los creyentes es necesario que yo me quede en este lugar. Entonces es importante que aprendamos a vivir con esperanza. ¿Por qué? Porque la vida en cualquier momento se puede torcer drásticamente y siempre tenemos como creyentes algo a lo que aferrarnos, o bien a un Dios de señales, milagros y maravillas, a un Dios que es capaz de sanar, o a un Dios que, como dice la Escritura, nos espera más allá de la muerte. Que la muerte para el creyente debe ser un tránsito por más cosas que dejemos aquí, que es lo que realmente nos detiene. Ya no es tanto lo que poseemos, sino lo que dejamos. Es dejar a tu familia, dejar a tus hijos, dejar a tus nietos, dejar tantas cosas que amamos y que forman parte de la vida del ser humano y que de alguna manera nos aferran a este mundo. Es decir, la gente a veces se aferra a la vida con todas sus fuerzas. Es decir, el tener algo por lo que vivir es lo que te aferra a este mundo. Os hablé hace tiempo del accidente que hubo de aquel avión en los Andes, donde ya han hecho varias películas acerca de esto, y el hecho de que esa gente pudiese sobrevivir a aquellas temperaturas, a aquella situación, a aquellas circunstancias, a aquella falta de alimento que les llevó a daros cuenta a comerse los cinturones que llevaban porque estaban hechos de piel. Se comían los cinturones, se comían los zapatos del hambre que tenía, y finalmente cuando el cinturón se acabó y los zapatos se acabaron, en ese momento fue cuando empezaron a comerse aquellas personas que ya habían que ya habían muerto. ¿Qué lleva una persona a comerse un cinturón? ¿Qué lleva una persona a comerse un zapato? ¿Qué lleva una persona a comerse un cadáver? Las ganas de ¿qué? De vivir. Porque si no, te sales del avión donde estaban refugiados y a la altitud a la que estaban, tú te quedabas la noche fuera del avión dormidito y a la mañana siguiente ya estabas pajarito. Pero esa gente, ¿sabes lo que hacía cuando se metían en el avión? Hacían una cadena humana y se daban calor los unos a los otros. Porque tenían algo a lo que aferrarse. ¿Para qué? Para seguir viviendo. Unos pensaban en sus mujeres, otros pensaban en sus hijos, en sus familias. Y es lo que les dio la capacidad de pasar tanto tiempo como pasaron en esas circunstancias tan drásticas hasta que finalmente pudieron ser rescatados. Tenían algo a lo que aferrarse en este mundo. Nosotros deberíamos de vivir de la misma manera, pero teniendo algo que aferrarnos, no en esta vida, sino en el más allá. ¿Por qué? Porque entonces atravesaremos por esta situación y circunstancias de manera diferente. Cuando yo hice la mili y cantábamos las marchas paracaidistas que cantábamos, una de las canciones decía que la muerte no es el final del camino. Y aunque morimos, no somos presa de un ciego destino.
Y el creyente debería de asumir eso en su propia vida. ¿Para qué? Para poder vivir, sobre todo con lo que os he dicho al principio, con esperanza. Esperanza. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la esperanza, hay un refrán que dice que cuando se pierde la esperanza, se ha perdido todo. Y solemos decir que la esperanza es lo único lo último que se pierde. Pero cuando tú has perdido la esperanza, cuando una persona está enferma y deja de luchar, tú sabes que al poco tiempo esa persona se va a morir. Pero el ánimo pronto, como dice la Escritura, el buen ánimo te hace llevar la enfermedad de manera diferente cuando tienes algo a lo que aferrarte. Y todo ha comenzado con Dios y todo va a terminar con Dios. ¿Cuándo y cómo? Nadie lo sabe. Es decir, tenemos un libro que es Génesis, donde sabemos cómo comienza todo. Tenemos un libro que es el Apocalipsis, que es la revelación que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos, donde supuestamente se nos narra cómo va a terminar todo, pero hay tal jaleo de interpretación dentro de la iglesia y del mundo evangélico que nadie sabe realmente cómo el mundo va a acabar. Porque nosotros a lo mejor a pie llano, como yo digo, pues no nos interesan este tipo de cosas porque nos marean, porque no las entendemos, pero entended una cosa, dentro del campo evangélico hay un grupo de personas que piensan que el Apocalipsis o que parte de él ya se ha cumplido. ¿Vale? Es decir, lo que tú y yo leemos de manera natural y sencilla y esperamos y aguardamos y decimos, uy, que el mundo se está poniendo de tal manera que ahora mismo empiezan a salir caballos, a desatarse sellos, a derramarse copas, a sonar trompetas y el mundo va a sufrir todo lo que vemos ahí. Pues bien, que entendáis que hay una parte del campo evangélico que piensan que esa última semana que aparece en el libro de Daniel y que se supone que son la última semana en el libro del Apocalipsis, 3 años y medio y 3 años y medio, 7 años ya se han cumplido. ¿Y se cumplieron cuándo? Se cumplieron en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue tomada por el Imperio Romano y aquella ciudad y el templo fue destruido. Porque ellos dicen que todo lo que se da en el libro de Apocalipsis, cada una de las plagas y de las cosas que aparecen ahí, las puedes trasladar perfectamente a lo que aconteció a partir o antes del año 70, en lo que fue el asedio y la destrucción de Jerusalén a mano de los romanos. Pero esa es una forma de interpretar que la Escritura. Hay otros que la interpretan de manera diferente, como nosotros normalmente siempre hemos creído. Nosotros somos futuristas en el sentido de que esperamos de que todo lo que hay en el libro de Apocalipsis ha de ocurrir en un futuro no muy lejano. Y siempre hemos creído eso. Pero claro, cuando escuchas a esta gente, pues te da que pensar. ¿Por qué? Porque dices, ¿y si llevan razón? Porque te lo argumentan tan sumamente bien, te dan tanta información, echan mano de los historiadores de aquel tiempo como Flavio Josefo, y dices, pues si es que lleva razón, si todo lo que ahí aparece, tú lo puedes trasladar perfectamente ¿a qué? Al libro del Apocalipsis. Entonces, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Luego hay una lucha acerca del milenio, si es algo simbólico, si es algo real, si Cristo viene antes, si Cristo viene después del milenio. Y hay ahí una serie de luchas que te marean la cabeza de mala manera, porque hay tantas escuelas y tantos pensamientos que a veces uno se pregunta y dice, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad, Samuel? ¿Qué creemos? Si no va a haber Apocalipsis, porque claro, si no va a haber Apocalipsis, yo me quedo ahí un poco falto de... no sé, de un poco ahí de chicha, ¿no? Es decir, si ya se ha cumplido, ¿nosotros a qué esperamos? ¿Cómo va a terminar el mundo? ¿Va a haber rapto o no va a haber rapto de iglesia? Porque es otra de las grandes discusiones que tú puedes encontrar. Es decir, ¿va a haber un rapto donde la iglesia va a ser raptada? ¿Va a venir Cristo por su iglesia, se la va a llevar y luego va a volver? Porque claro, en la Biblia no hay mucho que habla acerca de esto. Si la Biblia habla de un rapto de la iglesia, pero con un encuentro con Jesús en las nubes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues mira, a veces no sabemos o no entendemos este tipo de cosas, porque como dice la propia palabra de Dios, fueron parte de ellas veladas, ¿no? Y no las podemos entender muy bien. Pero por eso cuando Jesús termina hablando al final del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y él da esa serie de señales que se supone que se cumplieron, como he dicho, dentro de la ciudad de Jerusalén, cuando él habla de todo eso, viene una parábola que es muy importante, que es la parábola de ¿qué?
de las 10 vírgenes. Jesús le dijo a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Qué es lo que nos preocupamos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién es el anticristo? ¿El Papa? ¿Donald Trump? Gorbachev? ¿El otro? ¿Quién es el anticristo? César Nerón daba 666 en números romanos. Y era el emperador que estaba gobernando cuando Jerusalén fue destruido. Daba el número exacto de la bestia. ¿Quién va a ser? Nos preguntamos estas cosas. Y Jesús le dijo claramente: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola ¿qué? Potestad. Entonces, Jesús, ¿qué hacemos? Y Jesús le da la parábola de ¿qué? De las 10 vírgenes. Dice: no te preocupes tanto por cómo han de terminar las cosas, porque va a terminar, porque Dios es el principio y Dios es el final de todo. Preocúpate que cuando yo venga, tu lámpara esté encendida. En una ocasión le preguntaron a Jesús, le dijeron: Maestro, ¿son muchos los que se salvan? Y él no dijo si eran muchos o eran pocos. Él les volvió a decir lo mismo. Le dijo: preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque nos gusta mucho elucubrar y pensar, a ver qué será, qué no será, a ver esta señal, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar un cometa por la Tierra, a ver que la luna parece que está teñida de sangre. Sí va a haber señales en el cielo, porque las va a haber. Pero si con todas esas señales tu vida y mi vida, hermano, no está preparada delante de Dios, si nuestras lámparas no están encendidas y nuestras vasijas están llenas de aceite, da igual lo que venga, que tú y yo nos vamos a ¿qué? A quedar. Si realmente hay un rapto de la iglesia y yo no estoy preparado, yo me voy a quedar. Si no hay rapto pero hay segunda venida, Cristo va a venir y yo no me voy a ir con Él. Si se desata un apocalipsis y yo no estoy bien, no voy a ser capaz de sobrellevar eso hacia adelante. ¿Por qué? Porque no voy a tener la fuerza, el ánimo, ¿para qué? Para hacer frente a tal cantidad de destrucción. Por eso no se trata tanto de saber acerca de estas cosas, que no está mal investigarlas, que no está mal oír para tener un conocimiento, pero al final de tanta discusión, pues haz como yo hago cuando mi mujer hace ensaladilla de esa que lleva pasta y que lleva tomate y que lleva queso y que lleva otras cosas. ¿Yo a qué voy? Pues al queso, que es lo que más me gusta. Los taquicos de queso son los más buenos. Yo la pasta y la lechuga te la comes tú, pero a mí me gusta ¿qué? A mí me gusta el quesito. Y yo rebusco y me quedo con ¿qué? Y me quedo con el queso, que es lo que a mí ¿qué? Me gusta. Entonces tú puedes rebuscar, pero lo realmente importante, con lo que nos debemos de quedar, es con lo que nos dijo Jesús. Es que nuestras vidas puedan estar ¿qué? Preparadas delante de Él. Porque a veces estamos diciendo: bueno, ¿y cuánto queda para el tiempo del fin? Y nos preocupamos, ¿no?, del fin del mundo, cuando a lo mejor no nos hemos preocupado del fin de nuestras vidas. Porque no sabemos cuándo el mundo va a terminar, pero tampoco sabemos el día ni la hora en que nuestro corazón se va a detener. Y ninguno de los que estamos aquí tenemos garantía de que vamos a morir de viejos en una cama y rodeado de nietos, como a todos nos gustaría. La muerte, hermano, no respeta condición, no respeta personas. La muerte no avisa, la muerte se presenta sin avisar, es descarada y la puedes encontrar en cualquier momento. No vivas con una falsa esperanza diciendo: no, a mí no me va a pasar. ¿Por qué no te va a pasar a ti? ¿Por qué le pasa a la gente que hay a tu alrededor y a ti no te va a pasar? ¿Por qué muere gente constantemente de enfermedades y tú no vas a morir o no vas a enfermar y vas a morir? ¿Cuánta gente muere en los accidentes de tráfico y tú nunca has pensado que a ti también te puede pasar eso? A mí cada vez me gusta coger menos el coche. Antes no tenía ningún problema de coger el coche y de viajar a un sitio a otro, no tenía problema, pero ahora me da cada vez más miedo ponerme en la carretera. Y digo: ¿qué necesidad tengo yo de jugarme la vida de esta manera? Porque tú vas bien, tranquilamente, pero puede venir alguno loco, despistado, o puedes ir atravesando, caminando tranquilamente, como pasó hace un par de semanas, debajo de un puente, y se te cae un camión como se cayó, que se cae de la autovía y cae debajo del puente. Imagínate que tú vas con tu bicicleta, más feliz que nada por ahí, de repente te cae un camión encima. Y allí se acaba ¿qué? Allí se acaba tu vida. Y en ese momento, como tantas veces se nos ha dicho, mis hermanos, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay un momento para decirle a Dios: permíteme, ¿no?, como aquel rico, permíteme regresar, permíteme contarle a mi familia. Jesús le dijo: tienen quien les predique en la sinagoga, tiene quien les advierta acerca de lo que tienen que hacer.
Por eso lo importante, mis hermanos, es que tú y yo podamos estar, ¿qué? Preparados. Velad y orad, dice la Escritura, velad y orad. ¿Para qué? Para que aquel día no os sorprenda. ¿En qué sentido? En que da igual cuando Jesús vuelva, si yo estoy preparado, me da absolutamente ¿qué? Igual. Es como si tú has quedado con alguien para salir por la tarde y te has dicho, ahora mismo voy, y no sabes cuándo va a venir, pero tú ya estás preparado, Te has arreglado, te has acicalado, te has echado tu colonia, te tienes allí tu carterita, tu móvil, tus llaves, ya tienes todo preparado. Solamente hace falta que toque el timbre y tú rápidamente coges las escaleras o el ascensor y bajas. Ahora bien, si tú estás allí todavía con el pijama, con los rulos, y ni siquiera te has enmasillado la cara, como algunas tienen que hacer, enmasillarse la cara para poder salir a la calle, pues imagínate que te tocan al timbre. Claro, tú en pijama no bajas. Porque no es lo mismo cuando tú sales a la calle que cuando tú entras a tu casa. Es decir, ahí se produce una transformación en algunas personas. Es decir, una cosa es lo que tú ves en la calle y otra cosa es lo que tú ves en la casa. Que son cosas distintas, mis hermanos. Que no nos engañen ahora, que esto va así, esto funciona así. Hay mujeres que se quitan de todo. Empiezan con la peluca esa que llevan peluca, porque hay muchas mujeres que llevan peluca, sobre todo a las negras les encanta llevar peluca. Y mira que tienen pelo, tienen un pelo voluminoso, rizado, pero se lo meten ahí en una especie de calcetín, se lo aprietan así y se ponen unas pelucas tremendas, y todas con peluca. Luego las pestañas, luego la dentadura, luego algunas llevan orejas de plástico también, es decir, llevan de todo. Luego empiezan a quitarse otro tipo de cosas. Y allí ves en qué se ha convertido. Hay vídeos en internet que tú puedes ver de hombres que se han maquillado y que pasan perfectamente por una mujer. Y cuando el tío empieza a meterse agua y jabón en la cara y tú empiezas a ver lo que hay debajo, dices, madre mía, madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Con razón dicen que por la noche todos los gatos son pardos. ¿Cuánta razón llevan? Entonces, el creyente que tiene que hacer, el creyente tiene que estar preparado. ¿Y qué es estar preparado? Pues es tener una vida de comunión y de relación con Dios, que independientemente de cuando Él venga, yo sé que yo me voy con Él. Y si te pilla en un momento malo de tu vida, tú te vas con Él. ¿Por qué? Porque no es cuestión, como algunos dicen, a veces preguntan, ¿por cuántos pecados son necesarios para que tú pierdas tu salvación? No se trata de un número, hermano, se trata de una conducta. La salvación no se pierde por 10, 15 o 20 pecados. Yo no peco y he dicho, he perdido mi salvación y me tengo que volver a convertir. No, tú no pierdes tu salvación por un pecado, ni por 2, ni por 3. Tú pierdes tu salvación cuando te rindes completamente al pecado y dejas de luchar. Y te conformas a lo corriente y a la corriente de este mundo, andando ahora ya sí en los deseos y en los apetitos de tu carne, que es lo que Pablo le dice a la iglesia, no sé si es de Colosa o de Efesios, les dice precisamente esto. Dice que en otro tiempo andábamos conforme a la corriente de este mundo, en los deseos de nuestra ¿qué? De nuestra carne, según dice el hijo de perdición que ahora opera en medio de esta generación. Lo cual quiere decir que cuando tú y yo nos abandonamos, hermanos, al pecado y ya no hay una lucha, ya no hay un remordimiento, ya no hay un malestar, ya pecamos de manera habitual y ya no es que el pecado venga a nosotros, es que nosotros vamos al pecado, es que posiblemente hemos perdido lo que Dios nos ha dado. Porque el llamado que tenemos en la Escritura es a contender ardientemente por la salvación que Dios nos ha dado. Por eso no se trata de números, se trata de ¿qué? De conductas. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con el pecado, si es que la hay? ¿Vives esclavizado a algún tipo de pecado? Porque la Biblia nos dice que Jesús vino a dar libertad ¿a quién? A los cautivos. Y vivimos en un mundo, hermanos, donde el pecado es algo tremendamente sutil. Está todo preparado por el príncipe de este mundo, de tal manera ha tejido una tela de araña tan perfecta que tú vas a ser atrapado sin darte ni siquiera cuenta.
Porque Él sabe cómo atraer a la gente, empezando desde lo más pequeño, como os decía el domingo. Estamos en un momento de la Iglesia donde hemos bajado tanto el listón del pecado, que ya todo vale, que ya todo está permitido, que ya no hay prácticamente nada a lo que llamemos pecado. Lo incorrecto sí, fácil se identifica, robar, matar, eso sí que es pecado, pero hay tantas cosas que hemos asumido como naturales y normales y que dejan mucho que desear delante de Dios. Y por no nombrar lo que siempre uno nombra, ¿qué decir, por ejemplo, de la música y de la alabanza? ¿Realmente creemos que Dios recibe cualquier tipo de adoración? ¿Tan necios nos hemos vuelto? ¿Tan tontos realmente nos hemos hecho? Pensamos que el Dios de la Biblia, el Dios 3 veces santo, el Dios que se revela desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, el Dios que era un Dios escrupuloso en cuanto a la manera y la forma de ser adorado, ¿Él recibe cualquier tipo de adoración? Es decir, lo mismo que se le ofrece al mundo, se le puede ofrecer al trono y a la grandeza de Dios. Es decir, podemos llegar delante de Él como la gente llega con cualquier tipo de música o de estilo musical para adorar, bendecir o glorificar a Dios. Porque ese es el pensamiento que hay dentro de la Iglesia. Os he dicho alguna vez, si no aquí en Almansa, lo repito mucho, que las iglesias las hemos convertido en una especie de discoteca. ¿En qué momento de la historia de la Iglesia nuestros locales, nuestros centros de reunión han tenido que convertirse en algo oscuro y lleno de luces psicodélicas y de máquinas de humo? ¿En qué momento? Porque eso nunca ha sido así, hermanos, nunca ha sido así. Siempre hemos dicho que una bola de cristal y que una máquina de humo está muy bien para una discoteca, pero no para una iglesia. Pero ahora todas las iglesias que hay nuevas y que son tan modernas, todas completamente oscuras y con sus escenarios, con sus luces de colores. Y sí, y pensamos que, claro, pero hermano, no sea usted legalista, hermano, que estamos en una nueva época, en una nueva era. Muy bien, tú puedes estar donde te dé la gana, pero la Biblia dice que yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre, que Dios no cambia, que en Dios no hay sombra ni mudanza de variación, que Él sigue siendo el mismo Dios, pero los que hemos cambiado hemos sido ¿quién? Nosotros. Y os decía el domingo que de modernos que nos hemos hecho, nos hemos pasado completamente de la raya. Y en el cielo, hermanos, tienen que haber muchas sorpresas, porque Dios es un Dios santo. La adoración que se ve en el libro del Apocalipsis, cuando nos describe el trono blanco rodeado de 24 ancianos, de esos seres angelicales que vuelan alrededor del trono, que dice que los ancianos se postran delante de él, que arrojan sus coronas y que día y noche cantan y claman: Santo, Santo, Santo. Que la santidad es lo que Dios más ama y lo que Dios más desea. Que es la santidad, es la separación de ¿qué? Del sistema de este mundo. ¿Y por qué hemos sido tan ingenuos de traerlo y de meterlo dentro de nuestras iglesias? Porque todo vale, hermano. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da que aquí no haya luz? Que aquí haya una máquina de humo. ¿Qué más da que tengamos una bola de esta? Hay iglesias que cuando terminan las reuniones, ¿sabéis lo que hacen? Las convierten en discoteca para los jóvenes. Para que los jóvenes no se vayan al mundo, pues le traen el mundo ¿dónde? Dentro de la iglesia. Eso sí, una discoteca cristiana, no te creas tú, hermano. No te creas tú. Es una discoteca cristiana. Que son dos cosas incompatibles. Discoteca y cristianismo son dos cosas, como el agua y el aceite, son dos cosas incompatibles. ¿Por qué? Porque si los jóvenes tienen necesidad de las cosas de este mundo, ábrele las puertas, que se marchen, que se pierdan en este mundo, que se den el cabezazo donde se lo tengan que dar, pero que luego puedan volver y puedan entender que este lugar, como dice la Biblia, es un lugar santo, apartado y exclusivo para Dios. La santidad tiene que ver con separación, la santidad tiene que ver con consagración, con dedicación, como tú puedes ver en el tabernáculo y en el templo, como todo lo que había en ese lugar era santo y exclusivo ¿para quién?
para Dios. Y cuando aquel rey en el libro de Daniel decidió traer las copas, ¿os acordáis? Y empezó a beber, ella a embriagarse con los utensilios del templo, allí apareció ¿quién? Allí apareció aquella mano escribiendo en la pared para decirle: acabas de firmar tu sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque no puedes utilizar eso para lo que tú quieras. Y nuestras vidas, nuestros lugares no pueden ser utilizados para cualquier cosa, hermanos. Y yo sé y entiendo que esto es un local, que cuando tú y yo nos vamos de aquí ya no está la presencia de Dios como piensa la Iglesia Católica, pero aquí nos reunimos para bendecir y para glorificar el nombre de Dios. Entonces no podemos hacer cualquier cosa aquí. No podemos hacer cualquier cosa. No, bueno, ahora pues voy a alquilar el local, como la gente que tiene una mega iglesia. No, voy a alquilar la mega iglesia para hacer un mitin político. Pero ¿por qué mezclas? ¿Por qué mezclas la santidad de Dios con la podredumbre de la política? ¿Por qué lo mezclas? No tiene ningún sentido. ¿Tú crees que en el templo de Dios, date cuenta, solamente cuántas veces lo hemos oído? Una vez al año, el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo? Yo me imagino que la generación de este tiempo diría: quítate de ahí, desgraciado viejo, quítate de ahí, que nosotros entramos sin ningún tipo de problema, nosotros somos la nueva generación, nosotros estamos bajo un pacto diferente. Y hubiesen muerto, como murió ¿qué? Como murió Nadab y Abiú cuando ofrecieron delante de Dios un fuego extraño que Dios no les había permitido. ¿Y cuánto fuego extraño se está ofreciendo hoy delante de Dios? ¿Qué ocurre? Que gracias a Dios Él no obra en el Antiguo Testamento como obra en nuestro tiempo. Porque si no tendríamos muertes continuas y constantes dentro de nuestras iglesias. Y ojo, que la gente haga lo que es contrario a la voluntad de Dios y no ocurra nada, no quiere decir que Dios esté de brazos cruzados. Porque Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comáis de este fruto, ¿qué vais a hacer? Vais a morir. Y claro que murieron, pero no en un sentido físico, en un sentido que espiritual, que es lo peor que te puede pasar. Dios le escribió a una de las iglesias del Apocalipsis y le dijo: tiene nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de creyente, pero estás muerto. ¿Te crees que me estás alabando, que me estás adorando, que me estás bendiciendo, que me estás glorificando? Pero la realidad es que, como Dios le dijo al pueblo de Israel: yo repudio vuestros sacrificios, le dijo al pueblo. Estoy hastiado de la sangre de los animales. Dios le dijo, para que lo entendamos: me da asco lo que traéis y ofrecéis delante de mí. ¿Y cuántas cosas nos estarán ofreciendo hoy delante de Dios pensando que es algo agradable delante de Él, y es algo que Dios detesta? ¿Con qué? Con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Por eso es importante, hermanos, conocer ¿qué? Conocer al Dios de la Biblia. Porque conociendo al Dios de la Biblia, yo puedo conocer y yo puedo saber lo que es agradable y lo que no es agradable delante de Él. Yo puedo medio entender, como os decía el domingo, cuando yo conozco a una persona y yo conozco sus gustos, yo puedo saber qué regalarle y voy a acertar sin ningún tipo de problema. Cuando yo no conozco a Dios y lo que conozco es a un Dios que hemos colocado bajo un único atributo, que es el amor, el Dios del amor, y nos hemos aferrado al atributo del amor. ¿Por qué? Porque pensamos que bajo el amor todo está permitido, pero no es así. Porque ningún atributo de Dios sobresale o está por encima de otro. Dios no es 90% amor y el resto de los atributos se reparten el 10% que falta. No, Dios es 100% completo en todo y cada uno de sus atributos. En su amor, en su misericordia, en su justicia, en su santidad, pero también en su juicio y en su fuego, mis hermanos. Y nosotros a veces no entendemos y menospreciamos estas cosas. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque un día nos presentaremos delante de Él, como dice la Escritura, a rendirle cuenta ¿de qué? De nuestras vidas. Y eso tiene que ser terrible. Terrible. Imagínate que Dios abra allí los libros de la vida y empiece Dios a sacar lo que solamente tú y Él conocéis. Porque para Dios no hay ningún secreto. Para Dios no hay ningún secreto. Lo que hacemos en oculto, Dios está presente. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? ¿Qué puedo hacer que Dios no me vea? Pues tú tienes estratagemas para evitar la huella digital y puedes entrar a un navegador incluso de incógnito, pero a Dios
No le puedes ocultar nada. Y un día nos presentaremos delante de Él, ¿para qué? Para rendirle cuenta de nuestra vida. Y Dios va a decir, a ver, alma cántara, siéntate ahí. Me imagino que darán pañales en el cielo para poder hacerte pipí allí. Porque es lo que uno siente ante la presencia, ante la gloria de Dios. Lo que uno siente es temor de Dios. Si te das cuenta, en la Escritura, todos los encuentros sobrenaturales que se dan con la presencia y con la gloria de Dios, ¿sabéis lo que traen? Temor. Temor. Cuando Jeremías se presenta delante de Dios, ¿no? Y ve a Dios, o no sé si Jeremías o Isaías, ¿no? Y le pone aquel carbón en la boca, ¿no? Y ve y dice, se terminó. Aquí se terminó mi vida. Se terminó mi vida. Cuando los padres de Sansón vieron al ángel de Jehová, dijeron, somos muertos, somos muertos. Cuando los propios discípulos de Jesús vieron a Jesús glorificado, a Jesús andando sobre el mar, a Jesús deteniendo el viento y la tormenta, ¿qué tuvieron? Temor. Porque es lo que la presencia gloriosa de Dios produce en la vida del ser humano. ¿Qué ocurre hoy en las iglesias? ¿Qué es lo que se desprende? ¿Qué es lo que se da? A dar palmas, a silbar. No. Esa no es una presencia real de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia real de Dios trae temor, trae convicción de pecado a tu vida. Y lo último que te apetece es ¿qué? Es festejar algo. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú te ves cara a cara con Dios, ¿sabéis lo que ocurre? Que tú contemplas la santidad y la gloria de Dios y como si en un espejo tú te vieses reflejado y ves tus miserias, y cuando enfrentas una cosa con la otra, tú dices, mal va la cosa. Es como esos días que te levantas y te pones delante del espejo y dices, hoy no es mi día. Hoy no me doy besitos. Hoy algo pasa, porque a todos nos pasa, hermanos. Tú hay días que te comes a besos en el espejo que te dicen, pero ¿qué es esto? ¿Pero de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido esto? Pero ¿cómo soy tan guapo y no me he dado cuenta? Pero hay otros días que te miras y te remiras y te arreglas y te desarreglas. Lo que tenéis pelos hacéis la raya a un lado o a otro, para adelante, para atrás y no te ves, ¿no? Pero cuando tú te ves cara a cara con la santidad de Dios, lo que se produce es ¿qué? Es temor. Es temor. ¿Por qué? Porque tú ves algo que es tan sumamente puro, tan sumamente limpio, tan sumamente perfecto, y tú te ves como tú eres, y tú dices, esto no puede acabar bien. Es como ese tipo de matrimonios donde él o ella destacan 100%. Porque hay matrimonios que más o menos son equilibrados. Feíto él, feíta ella. Entonces, dice, es raro que este matrimonio se rompa o que alguno de los dos se vaya porque están hechos el uno para el otro. Es el tornillo y la tuerca. Están ahí. Pero luego hay matrimonios donde él o ella, pues a lo mejor tú los ves, ocurre sobre todo, por ejemplo, con los futbolistas. Los futbolistas tienen las mujeres que tienen porque van a las discotecas con la cartilla colgada al cuello, la cuenta bancaria. Entonces tienen las mujeres que tienen, porque no es de recibo ver lo feo que son los futbolistas, porque hay algunos que son extremadamente feos, pero luego ves sus mujeres y parecen de porcelana. Y tú dices, aquí algo está fallando. Esto no puede durar en el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que es incompatible. Incompatible, mis hermanos, es nuestra vida con la santidad de ¿quién? Con la santidad de Dios. Todo encuentro real y verdadero con Dios te lleva normalmente ¿a qué? Al temor y al arrepentimiento. Esos son los encuentros reales y verdaderos con Dios. Lo otro, lo que hay en la iglesia a día de hoy, ¿sabéis lo que es? Sentimentalismo que no vale para nada. Ese mismo sentimentalismo que experimenta la gente cuando va al cine. Yo llevo mucho tiempo sin ir al cine, ya muchos años. Pero recuerdo en alguna ocasión haber ido al cine y en momentos de la película la gente aplaudir y ponerse contenta. Se desata que un sentimiento, una emoción que es con lo que juega que el cine, el espectáculo. Tú estás delante de una pantalla viendo una película que dura hora y media, hora 45.
Y tiene la capacidad de ¿qué? De cogerte, de envolverte, de meterte en la película y ves pasar el tiempo, has visto nacer al actor, crecer, madurar, desarrollarse y incluso llegar a viejos. Y en 1 hora y poco la persona ha transcurrido ¿qué? 80 años. Pero no solamente tienen la capacidad de meterte ahí, sino también de tocar ¿qué? Tus sentimientos, y con eso juega el mundo del cine. Con tocar los sentimientos y las emociones, y lo hacen muy fácil, aparece el actor con su mujer y con sus hijos, todos en el parque paseando, felices, el perrito por aquí, todo, la niña con el helado, pero de repente aparece un coche negro y sale un tío del coche negro y le tenía ticia al actor y saca una ametralladora y hace ¡ram! Y se lleva por delante a la mamá y a los 2 niñitos. Y allí queda el otro siempre medio mal herido. A ese le dan las balas, pero no le hacen nada. ¿Y tú cómo te pones? Se te remueven las entrañas. Dice. Y entonces él se va al hospital, lo curan, luego se va a una isla desierta y aprende Kung Fu. Aprende Kung Fu y artes marciales. Y entonces viene hecho un guerrero, pero un guerrero total, Y ya sabemos lo que va a pasar. Va a ir, ¿qué? Matando enemigos hasta que encuentra al tío que mató a quién. A su mujer. Y claro, a los primeros los mata muy fácil porque él lleva una pistola con 6 balas y allí hay 200 tíos con ametralladoras y ninguno le da, curiosamente, pero él con una sola pistola acaba con todo. Pero ya ha matado a todos y ya está uno frente al otro. ¿Y tú en ese momento cómo estás? ¿Qué se produce en ti? Se produce sed de venganza. Sed de venganza. Y el malo empieza pegándole al bueno, parece que no va a resistir, parece que le va a clavar un cuchillo, justo cuando le va a clavar el cuchillo lo detiene y ya cuando... Pues al final acaba ¿qué? Matándolo. Y a veces deseamos que lo mate de la manera más horrenda, porque eso produce en ti y en mí ¿qué? Satisfacción. Y sales del cine contento. ¿Por qué? Porque han tocado tus sentimientos. Y así es la iglesia de hoy en día, hermanos. Está todo preparado para tocar ¿qué? Los sentimientos de la gente, para trabajar de tal manera en la superficie del ser humano. Y los sentimientos no son malos, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo del ser humano. Y yo no necesito sentimientos y emociones, yo necesito una revelación real y verdadera de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir acorde a eso, que es lo mejor que nos puede pasar. Y no ser parte de esta iglesia vendida completamente al mundo y al pecado, siguiendo lo corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe que ahora opera, como dice, en los hijos de desobediencia. Nos creemos que estamos sirviendo a Dios. Y lo más triste es que estamos sirviendo al sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Y cuando no conoces a Dios, no sabemos cómo Él tiene que ser adorado, alabado y glorificado. Por eso, hermanos, tengamos estas cosas muy presentes y termino. Y sobre todo, no nos olvidemos de tener nuestras lámparas encendidas, nuestros depósitos llenos de aceite, y venga cuando venga Jesús y ocurra lo que tenga que ocurrir en este mundo, que tú y yo estemos preparados. Preparados. Si se produce un próximo apagón, como se nos ha dicho, que estemos preparados, que no tengamos que salir corriendo al Mercadona, que sabemos lo que hay. Ahora bien, si tú tienes allí 20 rollos de papel higiénico, tú ya estás tranquilo. Tú, ya el mundo puede caerse, pero tú ya tienes lo más valioso que hubo durante la pandemia, que fue el papel higiénico. La gente como loca. El papel higiénico, que tiene que haber gente que aún tiene que estar gastando 6 años después el papel higiénico de la pandemia. Hermanos, que te puedes limpiar con una servilleta, que hay toallitas húmedas, que hay un montón de cosas, pero ¿qué necesidad había de tanto papel higiénico? Pero lo importante es estar preparados. Muy bien.